¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando y avanzando y avanzando. Ya estamos inmersos en nuestra tercera unidad. Y hoy estamos terminando mes y estamos terminando semana. Entonces hoy 30 de septiembre del 2022 trabajaremos con el tema de campos magnéticos y fuerzas magnéticas. Empezamos a meternos a la idea del magnetismo. Sí, vamos a iniciar un poquitito sobre lo que es el magnetismo en esta parte, en esta última parte de nuestro curso. Entonces, pues vamos por nuestro tema del día de hoy. Cuando empezamos el curso, yo les mencionaba que a inicios de las teorías de la electricidad se creía que la electricidad y que el magnetismo eran fenómenos diferentes y tal vez ni pensar que tenían algo que ver. Conforme los años fueron pasando, pues el ser humano tuvo la habilidad de darse cuenta de que los fenómenos estaban íntimamente relacionados. Que una brújula, por ejemplo, se perturbaba cuando una corriente pasaba cerca de ella, era señal de que la electricidad tenía que ver algo con el magnetismo. La idea de que el magnetismo proviene de la electricidad, pues nos hace pensar, ¿no? ¿Por qué tienen que estar relacionados? Por ejemplo, yo puedo tener un imán en mi casa y pues me doy cuenta que no tiene electricidad. Entonces, ¿cómo es que hay ciertos objetos metálicos que pueden generar o pueden tener un magnetismo y objetos que no? Pues vamos a tratar de explorar esta idea del magnetismo. Cuando estamos hablando de magnetismo, vamos a meternos de lleno a hablar de lo que son los campos magnéticos. Así como hablamos de campos eléctricos, recordemos un poquito, ¿no? Recordemos que aprendimos que los campos eléctricos son aquellos espacios generados o que se crean por cargas en los que las partículas con carga se mueven en ellos, ¿verdad? Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí cargas generadoras, una carga positiva y una carga negativa, pues se crea en él un espacio que se conoce como campo eléctrico. Incluso, pues podríamos tener simplemente una carga positiva y generamos un campo eléctrico, ¿no? Es decir, pues una carga positiva genera un campo eléctrico y las cargas pueden moverse en ese entorno alrededor de esa carga generadora. Aquí a esto le llamamos un campo eléctrico. Y me interesaba porque las partículas con carga positiva se movían a través de estas siguiendo estas líneas. Estas líneas eran trayectorias que seguían las partículas con carga en ese entorno generado por las cargas generadoras. Pero cuando nosotros hablamos de campos magnéticos, tenemos que hablar de ese entorno, de ese espacio en el que algunos objetos se van a mover. Pero, ¿qué genera un campo magnético? Pues lo que comúnmente nosotros sabemos que genera un campo magnético es a lo que conocemos como imán. Un imán es un dispositivo que atrae ciertos objetos. Creo que todos hemos jugado en alguna vez con un imán. Un imán es un metal que tiene la particularidad que atrae a otros objetos. ¿Y cómo los atrae? Pues ha creado en él algo, o se ha creado en torno a él algo que se conoce como un campo magnético. Un imán es un dispositivo formado por dos partes. Vamos a ver, 2, 4, 6, 7. No, no es un dispositivo, es un objeto. Es un material generado por dos partes que vamos a llamarle polos. Un polo norte y un polo sur. ¿Sí? Un imán siempre está formado por un polo norte y un polo sur. Vamos a ver mejor esto en un ratito. Y ha creado en él líneas de campo magnético. Estas líneas de campo magnético son trayectorias imaginarias que se crean alrededor de estos imanes. ¿Ven? Aquí nosotros hemos creado un campo magnético. Este campo magnético lo vamos a representar con la letra B mayúscula. Y como el campo eléctrico que era un vector, el campo magnético también lo es. Hemos creado entonces alrededor de un imán un campo magnético. Sí, qué bien. Tenemos un polo sur y un polo norte. Sí, también. Pero,
¿Cómo funciona un imán? ¿Qué es lo que hace que un imán funcione? Bueno, sabemos que los elementos, recuérdense que esas ideas son intuitivas y no rigurosas, ¿no? La idea es que ustedes logren comprender aproximadamente cómo es el funcionamiento de un imán. No es mi objetivo que ustedes sean ingenieros electromagnéticos, ¿no? La idea es una idea intuitiva para que logren comprender aproximadamente el funcionamiento de un imán. Miren, pues nosotros sabemos que todos los objetos están formados por átomos, ¿no? Entonces eso está formado por átomos. Y algunos minerales tienen electrones libres. Los electrones que están dentro de ciertos materiales tienen algo que conocemos como spin. El spin de un electrón es, eh, según lo que he leído, pues son ideas complejas que una mente tiene que, para comprenderla, pues tiene que tener mucho conocimiento sobre física y todas esas pequeñas partículas. Tiene que tener unas ideas muy, muy claras sobre el funcionamiento de todas esas partículas. Entonces, pues una idea fácil para que los simples mortales como nosotros podamos comprender esto es que el spin se refiere simplemente a la rotación, al movimiento de rotación de un electrón. Cuando estos electrones, vean, cuando estos electrones están girando por ser cargas en movimiento, generan un campo magnético, generan un microcampo magnético. Entonces, un campo magnético se genera por el movimiento de una carga. Este electrón en movimiento crea en él un campo magnético, a su vez creando un polo norte y un polo sur. Aquí se ha creado un pequeño imán. Un electrón en movimiento, al girar, es un pequeño imán. Sin embargo, en muchos materiales, los electrones en movimiento tienen la característica de que se alineen de tal forma de que todos estos electrones pues, van generando campos magnéticos similares que les permiten ir aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Y si todos estos electrones que en movimiento se alineen de tal forma, entonces vamos a crear un imán. Pero no todos los materiales tienen la capacidad de alinear esos electrones en movimiento en su interior. Por lo tanto, muchas veces estos electrones en movimiento van a tener un movimiento al revés, de tal manera que los campos magnéticos entre ellos se van a cancelar entre sí y generando objetos entonces que no son muy magnéticos o que tienen un campo magnético nulo. Entonces, un campo magnético es generado por el movimiento de una carga eléctrica. Vean qué interesante, ¿no? Una carga eléctrica en movimiento entonces genera en su entorno un campo magnético. Cuando muchas cargas eléctricas están en movimiento y contribuyen a aumentar el campo magnético, podríamos crear un imán. No sé si alguna vez lo hicieron, lo vamos a hacer en el laboratorio. Es nuestra siguiente práctica. Vamos a magnetizar un objeto. Un objeto se magnetiza cuando todos sus electrones libres tienen la capacidad de alinearse para formar momentáneamente un imán. ¿Cómo hacemos eso? Supónganse que nosotros, vamos a verlo muy bien en el laboratorio, supónganse que tenemos aquí una aguja. Si ustedes acercan una aguja a otras agujas o a un clip o alguna parte metálica, se darán cuenta que esta no se adhiere o no atrae ciertos elementos metálicos porque no está magnetizada. Sin embargo, cuando nosotros acercamos esta aguja al imán y la frotamos allí, este movimiento que estamos haciendo al frotarla, permite que todas esos electrones libres que ésta posee se alineen siguiendo el campo magnético que está aquí. Se alinean, ¿vean? Se alinean. Por lo tanto, todas las partículas que estaban inicialmente desalineadas se van a alinear, haciendo de que este objeto momentáneamente tenga sus partículas alineadas, creando o haciendo que esto genere un campo magnético propio y convirtiéndolo en un imán. Si ustedes después de frotar una aguja lo acercan a otras agujas, se van a dar cuenta que ya los atrae. ¿Por qué los atrae? Porque las partículas de estas se han alineado generando ese campo magnético. Así podemos magnetizar objetos.
¿Sí? Vamos a verlo muy bien en el laboratorio. Espero que nos permita que podamos hacer esta práctica. Podemos magnetizar objetos entonces alineando todas esas cargas que se encuentran en su entorno. Entonces, ya sabemos que los imanes son cargas en movimiento. Por lo tanto, cuando nosotros queremos estudiar qué tipo de partículas vamos a mover, en campos magnéticos, pues vamos a seguir estudiando cargas eléctricas. Las cargas eléctricas van a interactuar en los campos magnéticos. Un elemento importante que no les he mencionado es que los imanes, todos los imanes, siempre van a tener un polo norte y un polo sur. Eso significa que si nosotros viniéramos y partiéramos nuestro imán aquí, lo partiéramos a la mitad, no significa que tendríamos ahora un imán que es un polo norte y un imán que sea un polo sur, a lo que se conoce como monopolos. Los monopolos, de momento, no existen. Tal vez en el futuro existan, logremos crear o descubrir algunos, como seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, de momento, cuando nosotros partimos un imán, ocurre un fenómeno bien interesante y es que entonces ahora vamos a tener dos polos, dos imanes, cada uno con un polo norte y un polo sur. Si dividimos esto, pues quedaríamos con otro imán que tiene su propio polo norte y su propio polo sur. No van a existir, no va a existir un imán de momento que tenga un solo polo norte o un solo polo sur. Y un imán siempre va a estar conformado por dos polos, un polo norte y un polo sur. Algo así como que nosotros tuviéramos cargas que no podrían existir separadas una de las otras. Siempre tendrías, como por ejemplo, una carga. Si existe una carga positiva, siempre a su vez va a existir a la par una carga negativa, lo cual en electricidad puede no ocurrir. Podríamos tener un electrón libre allí y podríamos crear un campo eléctrico que sea entrante hacia ese electrón o un protón que pueda tener líneas de campo eléctrico salientes hacia él. Sí existen las cargas individuales, sí existen. En cambio, en los magnetos, en los imanes, no existe ese monopolo. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en los campos magnéticos, pues nos va a interesar el movimiento de las cargas magnéticas, de las cargas eléctricas en campos magnéticos. Y sobre todo nos va a interesar esa fuerza a la que una partícula con carga puede estar sometida dentro de un campo magnético. Y vamos a trabajar entonces, o vamos a iniciar nosotros con eso, a lo que vamos a llamar fuerza magnética. Vamos a definir que la fuerza magnética sería la fuerza a la que una partícula con carga se sometería cuando está dentro de un campo magnético. Vamos a escribirlo. Es la fuerza que percibe una carga al estar en un campo magnético. La fuerza que una carga percibe cuando está dentro de un campo magnético depende de ciertas observaciones que se hicieron. Los experimentos y los enunciados que les voy a mostrar son enunciados que se descubrieron de forma experimental, viendo el comportamiento de partículas con carga cuando están dentro de campos magnéticos. Y aquí tenemos entonces pues, los enunciados que nos muestran lo que yo les voy a lo que vamos a describir uno por uno. Son 5 enunciados y vamos a describir el comportamiento de cada uno, pero que fueron descubiertos estos enunciados de forma experimental. Ahora sí. Estos enunciados, les repito, fueron desarrollados de manera experimental. ¿Estamos? Vamos a verlos uno por uno. Vamos a apartar estos 4 y vamos a centrarnos ahorita en este primero. Este enunciado dice: la magnitud FB de la fuerza magnética, la magnitud decía, ¿cuánto vale, no? De la fuerza magnética, que la vamos a llamar FB porque ya dijimos que los campos magnéticos los vamos a representar con una letra M mayúscula. La magnitud de FB de la fuerza magnética ejercida sobre una partícula es proporcional a la carga Q de la partícula y a la rapidez V de dicha partícula. Este enunciado me está diciendo que una partícula con carga va a soportar una fuerza siempre que, por supuesto, esta partícula tenga una carga y tenga una rapidez.
Mientras más rápido vaya, mayor va a ser la fuerza. Mientras más carga tenga, mayor va a ser la fuerza. Y es proporcional a ambas. Eso significa que nosotros podríamos escribir aquí que la fuerza magnética es proporcional a la carga y a la velocidad. Eso significa que si una partícula con carga en un campo magnético no se está moviendo, no va a soportar ninguna fuerza. Mientras que si está en movimiento, sí que va a soportar una fuerza. Entonces tenemos una condición muy importante. Una partícula con carga va a estar sometida a una fuerza siempre que tenga una rapidez. Una partícula con carga que no esté en movimiento no va a soportar una fuerza magnética, por supuesto. ¿Estamos? Aquí tenemos nuestro primer enunciado. Esto se comprobó colocando partículas con carga en campos magnéticos. Mientras esa partícula no esté en movimiento, entonces no va a existir una fuerza magnética. Mientras que si la partícula se pone en movimiento, entonces sí va a existir una fuerza. Y viceversa. Si nosotros movemos el imán de tal manera de que el campo magnético varíe a través de esa carga, pues también va a existir una fuerza magnética. Veamos el siguiente enunciado. Los voy a tomar uno por uno y los vamos a ir examinando. Este siguiente enunciado dice: cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a 0. Vean qué dice. Cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a 0. Tratemos de comprender mejor esta idea. Recordemos que las líneas de campo eléctrico que vimos en temas anteriores me definían la trayectoria que seguirían las partículas cuando se estén moviendo en el campo magnético, en el campo eléctrico, ¿verdad? Es decir, las líneas de campo eléctrico y el movimiento de las partículas es paralelo. Mientras que si yo digo que tenemos una partícula con carga moviéndose de forma paralela a una línea de campo magnético, entonces la fuerza que va a soportar es 0. Entonces, vamos a escribir aquí. Si el vector de campo magnético es paralelo al vector velocidad, entonces la fuerza magnética es igual a 0. ¿Estamos? La fuerza magnética que va a soportar una partícula con carga en movimiento dentro de un campo magnético va a ser 0 si el movimiento de la partícula es paralelo al vector campo magnético. Ahí tenemos nuestro segundo enunciado. Vamos con el tercero. El tercer enunciado dice: cuando el vector de velocidad, vean que me está hablando del vector de velocidad, es decir, tengo que tomar en cuenta la dirección de la partícula, forma un ángulo θ diferente de 0 con el campo magnético, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular tanto al vector velocidad como al vector campo magnético. Es decir, que el vector fuerza magnética es perpendicular al plano formado por el vector velocidad y el vector campo magnético. Y tenemos una figurita, pero yo no la copié, la vamos a dibujar aquí. Vamos a cortar esto y lo vamos a pegar aquí en nuestra siguiente página para poder hacer nuestras figuras en esta parte trasera, aquí, en esta parte de atrás. A ver, miren pues. Supónganse que tenemos un campo magnético que apunta en cierta dirección. Por acá, ¿no? Ese va a ser nuestro vector campo magnético en un punto específico. Y la partícula se mueve en otra dirección. De tal manera que si vemos esto de forma tridimensional, vean, aquí, esto sería el ángulo θ. Esto de aquí está sobre el mismo plano, es decir, como que estuviéramos sobre una mesa, imagínense. Imagínense que tenemos esto sobre una mesa, el campo magnético apunta en una dirección y la partícula se mueve en otra dirección, siempre sobre este mismo plano, sobre la mesa, imagínense, una mesa, ¿no? El campo magnético apunta a dirección, la fuerza y la velocidad de la partícula, o la partícula se mueve en cierta dirección sobre el mismo plano. Entonces el problema me dice que la fuerza magnética es perpendicular al plano formado por el vector velocidad y el campo magnético. Eso significa que sería perpendicular a la mesa. Por lo tanto, el vector fuerza magnética es perpendicular tanto al vector campo magnético como al vector velocidad. Eso significa que cuando nosotros estudiemos el movimiento de partículas aquí, tenemos que pensar en 3 dimensiones. La fuerza magnética es perpendicular a ese plano formado por el vector campo magnético y el vector velocidad de la partícula.
¿Sí? Esto ustedes lo aprendieron en el curso de matemática intermedia 1, ¿no? Cuando hablaron pues que esos vectores, que el producto cruz y que son tridimensionales y todo esto de la idea introductoria, ¿no? Si ya se fueron un poquito más allá, ya están en matemática intermedia 2, mate 5 que lo conocemos, pues ya maneja un poquito mejor eso de las tres dimensiones. Esto es bien, bien importante. Entonces aquí tenemos que hablar en tres dimensiones. Supónganse entonces que el campo magnético apunta en el eje X, por ejemplo, que la velocidad está en el eje Y, entonces la fuerza magnética estaría en el eje Z. Los tres perpendiculares entre sí. Bueno, no entre sí, ¿verdad? Por lo menos el campo magnético y la fuerza magnética y la rapidez y la fuerza magnética. Velocidad y fuerza magnética. Hablemos de nuestro cuarto enunciado. Este cuarto enunciado dice así. Vamos a ponerlo más por acá. La fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa que se mueve en la misma dirección. Imagínense eso, ¿no? Imaginemos entonces aquí, para comprender esto, que nosotros tenemos un campo magnético que está apuntando en esta dirección, ¿no? Y pensemos entonces que en tres dimensiones, por supuesto, que tenemos por aquí un electrón moviéndose en esta dirección. Pensemos que son perpendiculares, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que este electrón es esférico, ¿no? Este electrón. Y por acá tenemos también un protón que se está moviendo en la misma dirección. Uy. En la misma dirección. Solo que quiero dibujar un círculo y me sale un óvalo. Ahí está. Tenemos entonces más o menos aquí este electrón, este protón ahora, moviéndose siempre en la misma dirección. Ahí estamos, más o menos, creo yo. Siempre estos perpendiculares, ¿no? Entonces aquí tenemos el electrón y aquí tenemos el protón. Moviéndose. Según lo que el problema dice aquí, que dependiendo del tipo de carga que sea, la fuerza va a ser en una dirección u otra, pero es en dirección opuesta. Eso significa, vean, que si nosotros tenemos aquí que la fuerza magnética de esta partícula fuera hacia arriba, vamos a ver más o menos en unos momentos cómo determinar la dirección, la fuerza magnética es hacia arriba, entonces la fuerza magnética sobre este electrón sería en dirección contraria. ¿Estamos? Es decir, que tenemos que tomar en cuenta aquí qué tipo de partícula es la que está en movimiento para poder determinar la dirección de esta fuerza, que puede ser en una dirección o en otra dependiendo del signo de esa carga. Por favor, tomemos en cuenta muy bien eso. Y nuestro último enunciado nos dice que la magnitud de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento, vean, la magnitud, otra vez, solamente el valor, no me interesa la dirección, de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional, vean, es proporcional al seno del ángulo, donde el ángulo es el ángulo que el vector velocidad, de velocidad de la partícula forma con la dirección del campo magnético. O sea que si regresamos a esta nuestra figurita de por aquí, tendríamos que este vector fuerza magnética en su magnitud, es decir, solamente su valor, fuerza magnética, es proporcional, vean, es proporcional al seno del ángulo, donde este ángulo θ es el ángulo formado entre el vector campo magnético y el vector velocidad. ¿Estamos? Todos estos enunciados se pueden reducir a una sola ecuación, pero es una ecuación vectorial, es decir, tenemos que manejar vectores. A veces pues por lo menos presentarla es útil porque en teorías más avanzadas de teoría electromagnética es muy muy útil para poder comprender mejor las ideas. Pero aquí pues nos vamos a centrar simplemente en las ideas básicas, ¿no? Hagamos un resumen. Hablemos de las magnitudes. Ya sabemos que las magnitudes de las fuerzas, o la magnitud de la fuerza es proporcional tanto a la carga como a la rapidez del primer enunciado, ¿no? Aquí en este último enunciado también vimos que es proporcional al seno del ángulo. Entonces agrego aquí seno del ángulo.
Para que esta expresión sea una igualdad, yo tengo que agregar una constante. Y resulta que esa constante que nosotros agregamos aquí no es nada más que el campo magnético. Y la ecuación se transforma a carga por rapidez por campo magnético multiplicado por el seno del ángulo. Ahora, esta ecuación de aquí es una ecuación que simplifica la magnitud de una operación vectorial. Esta operación vectorial, vamos a poner por aquí atrás, si ustedes se recuerdan, es una operación que se conoce como producto cruz. El producto cruz o producto vectorial de dos vectores A por B, la magnitud de este, se calcula como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B multiplicado por el seno del ángulo, en donde el θ es el ángulo formado entre los dos vectores A y B. Y si nos damos cuenta, pues aquí tenemos pues nosotros magnitud del vector velocidad, magnitud del vector campo magnético y el seno del ángulo que representan estas dos. Por lo tanto, yo podría describir que la fuerza magnética o la magnitud de la fuerza magnética está dada por la carga por la magnitud del producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Esto de aquí, bien, sería la magnitud de este. La magnitud de la fuerza está dada por la magnitud de este producto escalar. Pero si lo quiero ver de forma vectorial, el vector fuerza magnética va a ser igual a la carga multiplicada por el vector velocidad en producto cruz con el vector campo magnético. Esto, vean, es a lo que resume todos los enunciados que tenemos allá. Porque resulta que el resultado de este producto cruz es un vector, que en este caso es la fuerza magnética, que resulta ser perpendicular a ambos vectores, una de las propiedades del producto vectorial, el producto cruz. Este vector es perpendicular a ambos vectores. La dirección de este vector va a depender del signo de la carga, si es positiva o es negativa, uno de los enunciados también. Resulta que si los dos vectores estos de aquí son paralelos, entonces el vector es cero, tal como el tercer enunciado. Por lo tanto, esta ecuación vectorial es lo que define la fuerza vectorial de una partícula con carga con un vector B en un campo magnético con vector B. ¿Estamos? Para simplificar esto, generalmente nosotros vamos a trabajar simplemente con esta ecuación, en que la fuerza, la magnitud, vean, esta es la magnitud de la fuerza. Vamos a escribirlo mejor para que esto quede claro. Esta es la magnitud de la fuerza, es decir, aquí no me interesa si la carga es positiva o es negativa. Yo solamente tengo que meter el valor absoluto de la carga para determinar la magnitud de la fuerza. Mientras que esta ecuación me da la dirección. ¿Sí? En general, pues me da el vector velocidad, el vector fuerza magnética. Sin embargo, pues para hacerlo más simple, nosotros vamos a utilizar algo que se conoce como la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es una regla que me permite a mí determinar cuál es la dirección de la fuerza magnética, pues simplemente utilizando nuestra mano derecha. Para esto voy a hacer lo siguiente, miren, supónganse que nosotros tenemos pues, nuestra mano derecha. Y aquí tengo yo una foto de una mano derecha. Esta es una mano derecha, ¿verdad? Recuérdense de su mano derecha e izquierda, no se confundan. Tiene que ser la mano derecha. Bueno, ¿cómo funciona la regla de la mano derecha? Nuestros cuatro dedos, sí, vamos a colocar la mano como que quisiéramos saludar a alguien, ¿sí? Extendemos la mano como quisiéramos saludar. Los cuatro dedos de nuestra mano extendida apuntan en la dirección del vector velocidad. La palma de nuestra mano va a apuntar en la dirección del campo magnético. Y por lo tanto, nuestro pulgar queda apuntando en la dirección de la fuerza magnética. De tal manera que tenemos los tres vectores perpendiculares que el problema me dice. Ahí está. La fuerza magnética. De tal manera de que los tres son perpendiculares. Siempre entonces con su mano derecha extendida. Esto es para cuando nosotros tenemos cargas positivas.
Ya sabemos entonces que si una carga es negativa, entonces va a tener la dirección contraria y entonces sería la dirección contraria del pulgar. Muchas personas dicen, bueno, si es una carga negativa, entonces utilizo mi mano izquierda y pues funciona, pero se hacen bolas con que a veces es la izquierda y a veces es la derecha. Entonces generalicemos. Esta funciona para la mano, para la regla de la mano derecha. Por eso se llama derecha, porque usamos simplemente la mano derecha. Entonces, observen que sus dedos pues también no necesariamente tienen que estar extendidos, porque sus dedos pues pueden cerrarse o pueden quedar en otra dirección, ¿no? Entonces, de tal manera de que su velocidad puede formar un ángulo diferente con el vector campo magnético. Eso es bien útil. Vean, aquí podemos formar otro ángulo. Por lo tanto, nuestros 4 dedos siempre van a apuntar en la dirección de la partícula, la palma de nuestra mano apuntando en la dirección del campo magnético y nuestro pulgar va a quedar apuntando en la dirección de la fuerza magnética. La regla de mano derecha, una regla que va a ser bastante útil para que nosotros comprendamos muy bien cómo calcular la magnitud de nuestro vector fuerza magnética. ¿Estamos? Otro elemento importante del que tenemos que hablar es que como vamos a trabajar en 3 dimensiones, pues tenemos que caer aquí en una convención de representación de vectores, ¿sí? Imagínense que tenemos aquí un cubo. Y este cubo encierra un campo magnético, un campo vectorial, un espacio vectorial, sí. E imaginemos pues que tenemos aquí ciertos vectores. Imaginemos que tenemos aquí los vectores que se mueven en esta dirección. Vamos a ver. Vale, imagínense que tenemos esos vectores allí. Y vamos a tratar de verlo en el plano. Imaginemos que una persona se encuentra viendo esto desde aquí. Que vamos a darle a esto la vista A. Imaginemos que una persona pues está viendo esto desde aquí. Que vamos a llamarlo vista B. Vamos a suponer que una persona está viendo esto desde aquí. Vamos a llamar esto la vista C. Y vamos a ver que otra persona lo está viendo desde aquí. Vamos a llamar a esta la vista D. Pensemos que va a ver la persona A, la persona que se encuentra en el punto A. Pues ella simplemente, esta persona, miraría la cara de una de las caras del cubo y en ella vería cómo los vectores se mueven en esta dirección. Imaginemos, por supuesto, que puede ver estos vectores, ¿no? Uy, ¿qué pasó aquí? No sé por qué me dibujó un elipse. Entonces, bien, esta persona simplemente miraría esos vectores en esta forma, ¿no? Moviéndose de acuerdo a nuestra vista de izquierda a derecha. ¿Qué vería la persona que esté aquí arriba? Pues la persona que esté viendo allí, de acuerdo a como está viendo, vean. Esta persona igualmente miraría un cuadro en el que vería cómo las partículas y cómo los vectores se están moviendo en esta dirección. Uy. ¿Verdad? Vean cómo está ubicado, ¿no? Él miraría que los vectores van de su derecha a su izquierda. Es por eso que yo he puesto aquí de derecha a izquierda. Sí, depende mucho de la vista, por supuesto, ¿no? Lo más interesante es qué vería una persona que esté en la vista C. Imaginen esto, ¿no? Imagínense que ustedes logran ver estos vectores, estas flechas, y la ven desde aquí. Imagínense que son flechas de esas de arcos, ¿no?
pues ustedes mirarían cómo las flechas van hacia ustedes, a impactarse directamente hacia ustedes. ¿Qué veríamos en esas vistas? Pues miraríamos simplemente un montón de flechas que van hacia nosotros. ¿Y cómo lo vamos a representar? Pues vamos a ubicar, o vamos a suponer aquí, que lo que vemos son puntos. Esto es lo que una persona en la vista C vería. Vería unos puntos que se representarían flechas llegando hacia ella. ¿Estamos? Mientras que la persona que se encuentra en el punto D vería cómo las flechas van alejándose de ella, ¿verdad? ¿Cómo vamos a representar entonces un conjunto de vectores, un conjunto de flechas que están alejándose o que están entrando? Vean que aquí en esta vista pues estaríamos diciendo que están hacia nosotros. Generalmente en los libros ustedes encuentran esto diciendo saliendo de la pantalla. Es decir, miraríamos cómo esos vectores vienen saliendo de la pantalla acercándose hacia nosotros, ¿no? ¿Sí? Saliendo de la página, saliendo de la hoja. Lo voy a encontrar en los libros. Mientras que si lo queremos ver desde la vista D, pues veríamos cómo las flechas van alejándose de nosotros y vamos a representar eso con unas X. Entonces aquí decimos que van alejándose de nosotros. En los libros se encuentran como entrando o hacia la pantalla. Entrando a la pantalla, vamos a poner. Estamos entrando a la pantalla. El representar X aquí, pues es decir, que nosotros miraríamos como las flechas o como el campo magnético es entrante a la pantalla. Nosotros miraríamos que los vectores entran a la pantalla. Mientras que en esta vista veríamos cómo los vectores salen de la pantalla, es decir, hacia nosotros. Así como ustedes se encuentran viendo este video ahorita, miraríamos los vectores saliendo de la pantalla, ¿sí? Como que fuera un montón de flechas saliendo hacia nosotros, miraríamos esto, ¿verdad? Eso lo vamos a representar de esta manera. Mientras que si nosotros miramos que los vectores van de nosotros hacia la pantalla, están entrando hacia la pantalla, los simulamos con unas X. Esta representación es muy útil para poder visualizar los campos magnéticos en un plano, para poder representarlos en un plano, porque principalmente vamos a trabajar en eso, en un cuaderno, en una pantalla, en donde vamos a ver cómo es el comportamiento de las partículas con carga y movimientos dentro del campo magnético, simulándolo en un plano. Practiquemos un poquito esto que acabamos de ver en nuestro ejemplo número 1. Este problema dice así: determine la dirección inicial de la deflexión, es decir, de la desviación que va a tener, ¿sí? O hacia dónde se va a mover, de las partículas con carga cuando entran en los campos magnéticos, como se muestra en la figura P29.1. Muy bien, y tenemos entonces aquí, vean, un campo magnético hacia adentro. Vean, el problema me dice hacia adentro, es decir, las flechas entran a la pantalla, imagínense, entran a la pantalla. Aquí tenemos una carga positiva que se mueve en esta dirección. ¿En qué dirección va a apuntar la fuerza magnética? Es decir, hacia dónde se va a mover cuando ingrese al campo magnético. Vamos a utilizar entonces la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha dijimos que nuestros 4 dedos apuntando en la dirección de la velocidad, la palma de la mano apuntando en la dirección del campo magnético y nuestro pulgar apuntará en la dirección de la fuerza magnética. Entonces, si ustedes son tan amables, de allí donde se encuentran, colocar su mano de tal manera que se cumpla esto, ¿no? Sus 4 dedos apuntando en esta dirección. La palma de su mano apuntando en la dirección del campo magnético, es decir, hacia adentro, hacia la pantalla. ¿Y en qué dirección queda su pulgar? Pues si más o menos dibujamos eso, imagínense la palma de su mano quedaría más o menos así. No, perdón, su mano derecha. Su mano derecha quedaría así, ¿no? Estos puntitos que yo dibujé aquí serían sus nudillos. Sus 4 dedos apuntando en la dirección del campo, la palma de la mano apuntando hacia la pantalla, ¿no? Hacia adentro. Y su pulgar queda aquí arriba, su mano derecha. Entonces, como su pulgar quedó hacia aquí arriba, espero yo que comprendan esta idea, significa entonces que la fuerza magnética sería hacia arriba. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a dibujar aquí,
que la fuerza magnética estaría apuntando aquí hacia arriba. Es decir, por lo tanto, que la partícula esta cuando ingrese al campo magnético sufriría una fuerza hacia arriba. Y allí tendríamos entonces la fuerza magnética que soportaría esa partícula para este inciso A. Miremos, ahora tenemos una partícula con carga negativa, vean, recuerden, negativa. La de las cargas negativas tienen una dirección opuesta de la fuerza a la carga positiva. El campo magnético ahora va hacia arriba. Vamos a colocar nuestra palma de la mano en la misma dirección, así como siempre. Nuestros 4 dedos apuntando en la dirección del movimiento, la palma de la mano apuntando hacia arriba, y la idea sería, ¿hacia dónde queda ahora su pulgar? Intenten hacerlo. Sus 4 dedos apuntando en esta dirección, ¿verdad? Los 4 dedos de su mano derecha. La palma de su mano apuntando hacia donde está el campo magnético. ¿En qué dirección quedó su pulgar para este caso? Bueno, si lo hacemos, miren, más o menos, nuestra palma de la mano quedaría así. ¿Verdad? Así. Eso no es una palma de la mano, dirán. No, pero pensemos, ven, que esto de aquí es nuestro meñique. ¿Sí? Y esto de aquí es la palma de la mano. Entonces, si ustedes colocan su mano así, se van a dar cuenta, la palma de la mano apuntando en la dirección del campo magnético, sus 4 dedos apuntando en la dirección de la que se mueve la carga, y su pulgar quedó apuntando en la otra dirección, ¿verdad? Hacia la pantalla. Si ustedes lo colocan, se van a dar cuenta que su pulgar quedó apuntando hacia la pantalla. Pero eso sería si fuera una carga positiva. Al ser una carga negativa, entonces la dirección de la fuerza magnética va a ser contraria, es decir, saliendo de la pantalla. Y por lo tanto, yo voy a ubicar aquí que nosotros tendríamos aquí la fuerza magnética saliendo de la pantalla. Esa sería la fuerza magnética. Por lo tanto, esta partícula al ingresar al campo magnético se desviaría hacia nosotros, por así decirlo. Estamos usando la regla de la mano derecha. Veamos el inciso C. Este está más sencillo, porque vean que este es el movimiento de la carga y esta es la dirección del campo magnético. Si ustedes intentan ubicar que sus cuatro dedos queden en esta dirección y la palma de su mano queda apuntando en esa dirección, se van a dar cuenta que no van a poder, a menos que se corten los dedos. No lo van a poder hacer. Y es porque aquí se cumple uno de los enunciados que el problema definía. Cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a cero. Y observen que el movimiento de la partícula con carga es paralela al campo magnético. Vean, aquí forman trayectorias paralelas. Por lo tanto, al ser paralelas, nosotros tenemos que en este caso la fuerza magnética es igual a cero. Esa partícula va a poderse mover libremente allí, que no va a soportar ninguna fuerza. Para este inciso D, observen que tenemos que la dirección de la trayectoria es esta, el campo magnético apunta en esta dirección, eso significa que vamos a tener que mover un poquito nuestros dedos. Y la pregunta es, ¿en dónde queda nuestro pulgar? Pues si se dan cuenta, vamos a ver si me sale. Nosotros podríamos colocar aquí nuestros 4 dedos apuntando en la dirección de la fuerza, de la rapidez. Entonces podríamos suponer que esta es nuestra uñita de nuestro meñique, ¿ven? La palma de nuestra mano sería esta. De tal manera de que apunten exactamente en la misma dirección del campo. Si ustedes colocan su mano así, se van a dar cuenta que les va a costar un poquito, pero sí se puede. Y más o menos así quedaría su mano, miren. ¿Sí? Y su pulgar no lo midiéramos aquí porque el pulgar está apuntando hacia la pantalla. Eso significa que aquí, en este caso, pues la fuerza magnética sí que apunta hacia la pantalla y la vamos a dibujar de esta manera. Esta es la fuerza magnética, hacia la pantalla, hacia adentro. Y así hemos practicado entonces las direcciones utilizando la regla de la mano derecha para determinar la dirección de la fuerza magnética de una partícula con movimiento dentro de un campo magnético. Vamos con nuestro último ejemplo del día de hoy. Este problema, nuestro ejemplo número 2, dice un electrón
es acelerado por medio de 2400 voltios. Una diferencia de potencial, recuérdense. También recordemos que las partículas con carga negativa se mueven buscando los puntos de mayor potencial, ¿verdad? Las cargas positivas se mueven buscando el punto de menor potencial. Partiendo del reposo y después entra en un campo magnético uniforme de 1.70. ¡Ay, juela! Teslas. No, me ha pasado casi que siempre que doy ese tema, disculpen ustedes. Miren pues. Supónganse que queremos determinar la unidad de medida del campo magnético, no lo hicimos, ¿no? Disculpen ustedes aquí, miren. A ver, tenemos aquí que la fuerza magnética es igual a la carga por la rapidez por el campo magnético por el seno del ángulo. Si hacemos un análisis dimensional, pues recordemos que las fuerzas se miden en newtons, las cargas se miden en coulombs y las velocidades se miden en metros sobre segundo. Y la pregunta es aquí, pues, ¿qué unidad de medida va a tener entonces el campo magnético? Recuerden que el seno del ángulo es una cantidad adimensional. Por lo tanto, si despejamos aquí, me quedaría que el campo magnético estaría dado por newtons dividido coulombs multiplicado por metros sobre segundo. Que a su vez, esta expresión, vean, sería coulomb por metro dividido segundo. Pero coulomb sobre segundo sería carga dividido tiempo, que no es nada más que amperio. Por lo tanto, aquí me quedaría newton dividido amperio por metro. Y a esta unidad de newton dividido sobre amperio metro se le conoce como Tesla, en honor a Nicolás Tesla o a Nikola Tesla. Su símbolo es una T mayúscula. Los Tesla es la forma entonces que medimos los campos magnéticos, cuyas unidades de origen serían los newtons sobre amperio metro o newtons sobre coulomb metro sobre segundo. Cualquiera de los dos es exactamente el mismo. Dependiendo de lo que tengamos, pues vamos a usar uno u otro. Por lo tanto, el problema entonces aquí me dice que tenemos un campo magnético uniforme de 1.70 teslas. Pregunta, ¿cuáles son los valores máximo y mínimo de la fuerza magnética que puede experimentar esta carga? Muy bien. Para empezar, tenemos que es un electrón y por lo tanto su carga es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Es acelerado por una diferencia de potencial de 2400 voltios. Partiendo del reposo, o sea, su velocidad inicial es 0. Y después entra en un campo magnético uniforme de 1.70 teslas. 1.70 teslas. Y el problema dice cuáles son los valores máximo y mínimo de la fuerza magnética que puede experimentar esta carga. Muy bien. Para determinar la fuerza magnética, recordemos, la fuerza magnética se calcula ahorita como la magnitud de la carga, la rapidez, la magnitud del campo magnético y el seno del ángulo. Por lo tanto, la carga la tengo. El campo magnético lo tengo, pero no sé a qué rapidez va. ¿Cómo vamos a determinar esta rapidez? Pues lo vamos a hacer con ayuda de la diferencia de potencial. Porque recordemos que la diferencia de potencial se calcula como el producto del campo y la distancia. Vamos a ver si me sirve esto de aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Diferencia de potencial es campo por distancia. ¿Me sirve? Pensemos. No tengo la distancia, entonces no podría determinar mayor cosa, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como no me sirve esto, pues recordemos que por energías, la diferencia de potencial más el cambio de la energía cinética es igual a 0. En este caso, la diferencia de potencial más la energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es igual a 0. De este caso, entonces, me quedaría aquí que la velocidad o la rapidez estaría dada por 2 veces la diferencia de potencial dividido la masa. Y todo esto en raíz cuadrada. Recuérdense, por favor, que los electrones se mueven de los puntos de menor potencial al mayor potencial, ¿verdad?
Entonces aquí me quedaría que la rapidez sería simplemente la raíz cuadrada de 2 veces la diferencia de potencial. En este punto sería de 2400 voltios. Todo esto dividido entre la masa del electrón. La masa del electrón, vamos a ver si lo recuerdo, es 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y entonces aquí tendríamos la rapidez con la que se estaría moviendo esa partícula. Hay formas de poder aliviar el signo negativo que quedó por allí. Pueden ustedes comprobarlo para que funcione, ¿no? Ah, pero ya sé por qué. Ya sé por qué. Ya sé por qué. Perdonen, perdonen, perdonen. Aquí es delta U, miren. Y por lo tanto aquí queda Q por delta V. Qué pecado, miren, qué pecado. Y entonces aquí me queda, sí, 2Q por delta V. Es decir, la carga, y la carga, pensé ahorita, la carga es la que alivia el signo. Porque entonces vean que este pasa al otro lado negativo, ¿no? Entonces podríamos ponerle aquí el negativo, miren, para aliviarlo de una vez, para que quede claro cómo quedó el cambio. Menos 2 veces la carga, que por ser el electrón es menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs por el voltaje, que es 2400 voltios. Miren, disculpen qué pecado, no se me olvidó. Delta V, pues ahí estoy extrayendo energías, ¿no? Disculpen ahí mi distracción. Entonces ahora sí me va a quedar aquí la raíz de, vamos a ponerle menos 2 por menos 1.602 por 10 a la menos 19, que es la carga del electrón, por 2400 voltios. Todo esto dividido entre 9.109 por 10 a la menos 31. Y alguien me puede decir una pregunta curiosa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un protón? ¿Cómo le llamamos el signo? Ah, porque entonces la diferencia potencial hubiera sido negativa. ¿Estamos? Si todo está bien aquí, entonces menos 2, ahí está. Entonces la rapidez a la que se está moviendo esa partícula sería de 29.05 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Ahí tendríamos entonces la rapidez. Ahora sí, ya puedo determinar la fuerza magnética. La magnitud de la fuerza magnética. Ven que el problema me dice cuáles son los valores máximo y mínimo de la fuerza magnética que puede experimentar esta carga. La fuerza magnética, entonces, como estamos usando aquí la magnitud, es carga por rapidez por campo por el seno del ángulo. Y si se dan cuenta, pues el seno del ángulo simplemente me está definiendo o me está haciendo variar esa fuerza magnética, ¿verdad? Porque la constante, la velocidad, perdón, la carga, la velocidad y el campo son constantes. Entonces aquí me va a quedar la fuerza en función del ángulo. Y el seno del ángulo va a ser una expresión que es máxima cuando nosotros tenemos que el ángulo es exactamente 90 grados, o sea, cuando la velocidad y el campo son perpendiculares. En este caso, entonces me quedaría que la carga es de 1.602 por 10 a la menos 31 kilogramos. Estoy durmiéndome, yo creo. Por la velocidad, que es lo que nos acaba de salir, 29.05 por 10 a la 6 metros sobre segundo por el campo magnético, que era de 1.70 teslas, por el seno del ángulo. Y vamos a suponer aquí que el ángulo formado entre esos pues es exactamente pi medios de radian. Por lo tanto, la fuerza magnética para determinar la fuerza máxima, porque es cuando el seno alcanza un máximo. Me quedaría 1.602 por 10 a la menos 19, multiplicado por 29.05 por 10 a la 6, multiplicado por 1.70 y multiplicado por el seno de pi medios. Siempre, por supuesto, que nuestra calculadora esté en radianes. Entonces, si todo está bien, aquí tengo el valor de la fuerza máxima, que sería 7.91 por 10 a la menos 12 newtons. ¿Y cómo hacemos que esa magnitud de fuerza sea mínima? Pues la magnitud, la fuerza más pequeña la que puede estar soportando es una fuerza cero, ¿verdad? La magnitud de la fuerza. La menor fuerza a la que puede estar sometida va a ser cuando este ángulo pues es exactamente cero, es decir, cuando la velocidad es paralela al campo magnético. Y entonces pues así tenemos nuestra fuerza máxima y mínima que el problema nos pide. Espero que hayan aprendido cosas nuevas el día de hoy. Les deseo una buena tarde, no les quito más el tiempo. Cuídense mucho y nos miramos en nuestra siguiente sesión. Audio Jungle.